Un hombre negro varado se encuentra impotente al costado de una autopista concurrida mientras los conductores reducen la velocidad solo para mirarlo antes de acelerar. Pasan horas y nadie lo ayuda hasta que un extraño decide romper el ciclo de odio. El sol de la mañana apenas comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre la casi desierta autopista. El aire estaba fresco, todavía retenía la frialdad de la noche anterior, pero James apenas lo notaba. Estaba parado junto a su coche, con las luces de emergencia parpadeando constantemente en la tenue luz, un llamado silencioso de ayuda que parecía no recibir respuesta. La carretera estaba tranquila, con solo algunos autos pasando de vez en cuando, sus faros cortando la luz tenue del amanecer. James llevaba casi 30 minutos varado, y aunque agitaba la mano a cada vehículo que pasaba, ninguno disminuía la velocidad. Al principio, se dijo a sí mismo que era demasiado temprano, la mayoría de las personas probablemente tenían prisa por llegar al trabajo o simplemente no lo habían notado en la poca luz. Pero a medida que los minutos avanzaban, el patrón se volvió claro. La gente lo veía. Simplemente no se detenían. Una camioneta pasó con un ruido sordo, sus llantas crujiendo contra el asfalto. El conductor, un hombre con una gorra de béisbol, miró brevemente a James, su expresión indescifrable. Siguió conduciendo, dejando a James en la quietud fresca de la mañana. El horizonte estaba teñido de tonos rosados y anaranjados mientras el sol subía más alto, revelando la autopista con mayor claridad. James ahora podía ver los detalles de cada auto que pasaba, el metal brillante, la forma en que la luz del sol rebotaba en los parabrisas y los rostros de los conductores mientras lo miraban brevemente. Sus expresiones variaban entre indiferencia y cautela, pero ninguno se detenía. James miró su teléfono, sin señal. Su pecho se apretó levemente mientras volvía a mirar la carretera vacía frente a él. La luz temprana de la mañana hacía que la situación se sintiera surrealista, como si él fuera la única persona que quedaba en una autopista construida para miles. Un sedán se acercó desde la distancia, sus faros cortando la neblina persistente. James levantó el brazo, agitándolo ligeramente para pedir ayuda. El conductor redujo la velocidad, dándole a James un breve destello de esperanza, pero aceleró nuevamente al acercarse, sin apartar la mirada de él. El estómago de James se hundió. La calma de la madrugada, que debería haber sido pacífica, ahora se sentía aislante. Cada auto que pasaba parecía una confirmación más de que estaba completamente solo en este tramo de carretera. Detrás de él, el sol había subido más alto, sus rayos calentándole la nuca. James se giró para mirar su coche, cuya superficie una vez brillante ahora estaba opacada por la suciedad y el polvo. Suspiró y dio unos pasos más cerca del arcén, sus zapatos crujiendo contra la grava suelta. A lo lejos, otro auto se acercaba, su motor zumbando suavemente en el aire matutino. James levantó la mano de nuevo, esperando que éste se detuviera. Pero mientras aceleraba sin vacilar, bajó el brazo y miró la carretera vacía frente a él, preguntándose cuánto más tendría que esperar. James permanecía junto a su coche mientras el sol seguía subiendo, sus rayos dorados extendiéndose por la autopista. El aire fresco de la mañana comenzaba a calentarse rápidamente y el asfalto bajo sus pies parecía irradiar calor. Se secó la frente, el dorso de su mano húmedo de sudor y volvió a escanear la carretera, esperando que el próximo auto finalmente se detuviera para ayudar. Un leve rumor señalaba otro vehículo que se acercaba y James levantó el brazo una vez más, agitándolo ligeramente para pedir ayuda. El auto redujo la velocidad y por un breve momento, la esperanza volvió a encenderse en su pecho. Era un sedán modelo antiguo, con la pintura desgastada y descolorida por los años de uso. La ventana del lado del conductor se bajó mientras el auto se acercaba más al arcén. James dio un paso cauteloso hacia adelante, listo para explicar su situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre detrás del volante se inclinó, su rostro torcido en una mueca de desprecio. «Te lo mereces», espetó el hombre, su voz cargada de desprecio.
La gente como tú siempre encuentra la manera de arruinar las cosas. James se quedó congelado, las palabras golpeándolo más fuerte de lo que esperaba. Su mano, aún levantada para saludar, cayó a su costado mientras el auto avanzaba. El conductor le lanzó una última mirada fría antes de acelerar, el rugido del motor desvaneciéndose en la distancia. Por un momento, James permaneció inmóvil, las palabras resonando en sus oídos. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien más hubiera visto lo que acababa de ocurrir, pero la autopista era tan indiferente como siempre. Los otros autos seguían pasando, sus conductores mirando al frente, ajenos a la interacción. El rechazo dolió más que antes. No era solo ser ignorado o juzgado, era la hostilidad abierta, la elección deliberada de no solo negar ayuda sino de humillarlo. James sintió el peso de la situación presionando aún más sobre él. Una camioneta pasó después, su motor ruidoso mientras rugía por la carretera. El conductor apenas miró a James, su rostro inexpresivo mientras el vehículo pasaba de largo. Detrás venía una SUV familiar, con las ventanas tintadas oscuras. Por un momento, James vio su propio reflejo en el cristal, distorsionado por el movimiento del auto, exhaló con fuerza, tratando de sacudirse el encuentro, pero el rostro burlón del hombre seguía en su mente. James miró su coche, con las luces de emergencia aún parpadeando constantemente, como si suplicaran atención. La esperanza a la que se había aferrado antes ahora parecía más lejana, reemplazada por una frustración creciente que pesaba en su pecho. La carretera se extendía, interminable e insensible, mientras James esperaba a que otro auto se acercara. El sol había subido más alto ahora, su calor extendiéndose sobre el tramo vacío de la autopista. James estaba junto a su coche, con los hombros caídos y la mano sombreando sus ojos del sol mientras escaneaba la carretera. La tenue esperanza que había mantenido comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una resignación apagada. El zumbido constante de la autopista continuaba, roto solo por el rugido ocasional de un camión que pasaba. Otro coche se acercó, un sedán blanco y reluciente, su exterior pulido brillando bajo la luz del sol. James levantó el brazo instintivamente, señalando para pedir ayuda. El auto redujo la velocidad ligeramente, lo suficiente para que James viera el rostro del conductor, un hombre de unos 40 años, con una expresión inexpresiva e indescifrable. El hombre miró a James, su mirada se quedó un momento antes de acelerar y desaparecer en la distancia. James bajó la mano, su frustración burbujeando bajo la superficie. El dolor en sus piernas le recordaba cuánto tiempo había estado de pie, pero no podía decidirse a sentarse. Miró su coche, su forma una vez confiable ahora una fuente de traición silenciosa. Entonces, a través del resplandor del calor que se elevaba del asfalto, vio algo diferente, un sedán pequeño y viejo en la distancia, acercándose más lento que los demás. El motor del coche no era ruidoso, solo un zumbido bajo y constante que parecía fuera de lugar en la concurrida autopista. A medida que se acercaba, James notó la luz direccional parpadeando, señalando un giro hacia el arcén. El coche se detuvo a unos metros frente a él, su motor ronroneando suavemente. James se quedó quieto, inseguro de si esto sería otra mirada pasajera o algo más. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió, con movimientos deliberados pero tranquilos. El hombre parecía tener unos 40 o 50 años, con el cabello salpicado de gris y ropa sencilla pero ordenada. Su rostro mostraba las líneas de los años de trabajo duro, pero su expresión era neutral, ni amigable ni hostil. Miró a James, sus ojos lo escanearon brevemente antes de pasar al coche. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz baja y firme. James asintió, su voz se quebró ligeramente mientras intentaba responder. El hombre no esperó más explicaciones. Caminó hacia el coche, sus botas crujían contra la grava. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuviera evaluando la situación paso a paso. El hombre se agachó cerca del frente del coche, mirando bajo el capó sin dudar. Murmuró suavemente para sí mismo, palabras que James no pudo entender,
pero su concentración era evidente. Sus manos se movían con precisión práctica, inspeccionando los componentes del coche como si no fuera la primera vez que ayudaba a un extraño al costado del camino. James se quedó cerca, observando mientras el hombre trabajaba. El sonido del metal moviéndose contra el metal llenaba el espacio tranquilo, acompañado por el ocasional tintineo de una herramienta que el hombre sacaba de su bolsillo. Detrás de ellos, los autos seguían pasando rápidamente, algunos reduciendo la velocidad mientras sus conductores giraban el cuello para mirar. Un SUV negro pasó lentamente, con la ventana del conductor lo suficientemente baja como para que James alcanzara a ver un rostro curioso. El hombre junto al coche no levantó la vista, su atención fija en el motor. Después de unos minutos, el hombre se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo que había sacado del bolsillo trasero. «El radiador está roto», dijo con simpleza, su voz cortando el suave zumbido de los autos que pasaban. «No vas a conducir este coche a ningún lado hasta que lo remolquen». James exhaló, sus hombros se hundieron con una mezcla de alivio y frustración al mismo tiempo. Antes de que pudiera decir algo, el hombre sacó su teléfono. Tocó la pantalla un par de veces, levantándolo brevemente para conseguir señal, luego lo llevó a su oído. Mientras el hombre hablaba, James miró hacia la carretera. Algunos autos más pasaron, sus conductores reduciendo ligeramente la velocidad para observar la escena antes de continuar. El suave zumbido de la conversación del hombre se mezclaba con el ruido de fondo, los ocasionales gestos de asentimiento o murmullos señalando su progreso. Momentos después, el hombre terminó la llamada y se giró hacia James. «La grúa ya viene», dijo. Caminó de vuelta a su coche y abrió el maletero, sacando una pequeña nevera. De ella sacó una botella de agua y se la entregó a James. James tomó la botella con un leve gesto de agradecimiento, el plástico fresco un marcado contraste con el calor que lo envolvía. Desenroscó la tapa y tomó un largo sorbo, el agua aliviando su garganta seca. El hombre se apoyó contra el lado del coche de James, con los brazos cruzados mientras esperaba. No hablaba mucho, su presencia calmada y constante. Por primera vez en toda la mañana, James sintió un atisbo de alivio, la tensión en su pecho disminuyendo ligeramente. Mientras estaban allí, los autos que pasaban parecían moverse de manera diferente. Algunos reducían más la velocidad que antes, sus conductores lanzando miradas más largas hacia la escena. Algunos parecían como si quisieran detenerse, pero lo pensaban mejor y continuaban por la carretera sin decir una palabra. La grúa llegó poco después, sus luces brillantes cortando la neblina de media mañana. El conductor, un hombre corpulento con una gorra de béisbol, saludó al desconocido con un leve gesto de reconocimiento. Intercambiaron unas pocas palabras antes de dirigir su atención a James. «Estás en buenas manos», dijo el conductor de la grúa, con un tono tranquilizador. Comenzó a enganchar el coche, sus movimientos eficientes y bien practicados. El hombre que había detenido su auto para ayudar a James no se fue de inmediato. Esperó hasta que el coche estuviera asegurado en la grúa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando llegó el momento de irse, le dio a James un leve asentimiento y dijo simplemente, «Cuídate». Mientras el hombre regresaba a su coche, James lo observó alejarse, sintiendo como una sensación de gratitud crecía en su pecho. El desconocido no pidió nada, no se quedó para recibir elogios, simplemente hizo lo que era necesario. El desconocido trabajaba en silencio, sus movimientos precisos y deliberados mientras se agachaba junto al coche de James. Sus dedos recorrían el radiador, buscando daños, mientras con la otra mano sostenía un trapo que usaba ocasionalmente para limpiarse la grasa. No tenía prisa, su concentración era inquebrantable, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. James permanecía cerca, observando al hombre trabajar. La autopista continuaba con su ritmo, autos pasando rápidamente en un borrón de movimiento y sonido. Ocasionalmente, algún conductor reducía la velocidad, girando la cabeza para mirar la escena que se desarrollaba en el arcén. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros juicio, pero ninguno se detenía.
El leve tintineo del metal contra el metal resonaba en el aire tranquilo mientras el hombre ajustaba un tornillo, su ceño fruncido ligeramente. Se levantó, se limpió las manos en sus jeans y le hizo un gesto a James para que abriera el capó. James obedeció, dirigiéndose al lado del conductor y tirando de la palanca. El desconocido levantó el capó, un leve chirrido rompió el silencio, y se inclinó hacia adelante para inspeccionar el motor más de cerca. Su mirada pasó del radiador a las mangueras, sus manos revisando metódicamente cada conexión. Un pequeño sedán pasó, su conductor mirando por la ventana un momento demasiado largo antes de tocar el claxon a un coche en el carril contiguo. James miró hacia la carretera, sus hombros tensos, pero el desconocido permanecía enfocado en la tarea. Después de unos minutos, el hombre retrocedió y dejó caer el capó con un golpe sólido. Se giró hacia James, limpiándose las manos de nuevo en el trapo ahora sucio. «El radiador está dañado», dijo con franqueza. «No aguantará hasta que lo reemplaces». James asintió, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre ya estaba caminando de regreso a su coche. James lo observó mientras sacaba un teléfono móvil del asiento del conductor y marcaba un número, el tenue sonido de los botones rompiendo el zumbido de la autopista. El desconocido se apoyó contra el costado de su coche mientras esperaba que la llamada conectara. Su expresión seguía siendo tranquila, pero sus ojos escaneaban la carretera como si estuviera vigilando. Los autos continuaban pasando, sus conductores miraban brevemente la escena antes de volver a perderse en el borrón de la autopista. James se giró hacia su propio coche, sus luces de emergencia parpadeando constantemente, casi como si el vehículo aún intentara pedir ayuda. La voz del hombre rompió el silencio, baja y uniforme mientras hablaba por teléfono. Asintió unas cuantas veces, murmurando un breve «gracias» antes de colgar. «La grúa ya viene», dijo, guardando el teléfono de nuevo en su bolsillo. Sin decir una palabra, regresó al maletero de su coche y sacó una pequeña nevera. La abrió, rebuscó entre el contenido y sacó una botella de agua. Caminando hacia James, se la extendió. «Toma», dijo. James tomó la botella con un leve gesto de agradecimiento, el plástico fresco un alivio bienvenido contra sus manos calientes. Desenroscó la tapa y tomó un largo trago, el agua aliviando la sequedad de su garganta. Ambos permanecieron allí en silencio, el desconocido apoyado contra el coche de James mientras James permanecía cerca del frente, sosteniendo la botella de agua con la mano. El ruido de la autopista parecía distante ahora, los autos que pasaban se desdibujaban en el fondo. Mientras esperaban, un SUV de lujo se acercó, su pintura negra brillante reflejando la luz del sol. El conductor redujo la velocidad, bajando la ventana apenas un poco. Los ojos del desconocido se dirigieron hacia el coche, su expresión indescifrable. El conductor miró a James, su rostro momentáneamente visible, antes de volver a subir la ventana y continuar sin decir nada. El desconocido no reaccionó, su postura permanecía firme y tranquila. James lo miró, una pregunta formándose en su mente, pero decidió quedarse en silencio. Minutos después, el bajo rugido de una grúa rompió el ruido ambiental de la autopista. Sus luces anaranjadas brillantes parpadeaban mientras se estacionaba en el arcén, deteniéndose a unos pocos metros detrás del coche de James. El conductor, un hombre corpulento con una gorra de béisbol desgastada, salió del camión y observó la escena. Intercambió unas pocas palabras con el desconocido, su conversación breve pero eficiente. El conductor de la grúa comenzó a enganchar el coche de James, sus movimientos prácticos y rápidos. El desconocido permaneció cerca, observando mientras el coche era levantado al camión. No ofreció consejos ni comentarios, pero su presencia se sentía como una tranquila garantía. Una vez que el coche estuvo asegurado, el conductor de la grúa se dirigió a James. «Nos encargaremos de esto», dijo, con un tono casual pero seguro. James asintió de nuevo, sintiendo como la gratitud burbujeaba dentro de él. Se giró hacia el desconocido.
pero el hombre ya estaba caminando de regreso a su propio coche. Sus pasos eran pausados, su actitud inalterada. Antes de sentarse en el asiento del conductor, el hombre miró a James por última vez. Le dio un pequeño asentimiento, un gesto que cargaba más peso que cualquier palabra, y luego subió a su coche. El motor rugió suavemente mientras el vehículo volvía a la autopista, incorporándose sin esfuerzo al flujo del tráfico. James permaneció de pie por un momento, observando cómo el coche desaparecía por la carretera. El conductor de la grúa lo llamó, devolviéndolo al presente. Subió al asiento del pasajero del camión, aún con la botella de agua en la mano. Mientras el conductor de la grúa terminaba de cargar el coche, James se giró hacia el desconocido. «Gracias», dijo, con la voz cargada de emoción. El hombre le restó importancia con un gesto de la mano. «No hay nada que agradecer», respondió. El desconocido permaneció hasta que el coche de James estuvo completamente asegurado en la grúa. Cuando el camión comenzó a alejarse, el hombre le dio un último asentimiento antes de dirigirse de regreso a su propio vehículo. Mientras conducía, James reflexionó sobre el día. Los rechazos, las miradas, los juicios, todo había sido abrumador. Pero las acciones del desconocido le recordaron que no todos lo veían como alguien inferior. No todos dejaban que los prejuicios dictaran sus decisiones. La historia de lo que había sucedido permaneció con James mucho después de que arreglara su coche. La compartió con amigos y familiares y se convirtió en un recordatorio de que un pequeño acto de bondad podía enfrentarse a un mar de indiferencia. Esta historia resalta cómo los prejuicios raciales pueden manifestarse en situaciones cotidianas, como estar varado en una autopista. También subraya el poder de los pequeños actos de bondad para desafiar los estereotipos e inspirar un cambio. La decisión de un desconocido de detenerse transformó la experiencia de James, demostrando que la humanidad puede brillar incluso en los momentos más oscuros.